La Biblia en un año. Día 271. Jeremías. El exilio, castigo del Señor. Palabra que fue dirigida a Jeremías acerca del pueblo de Judá el año cuarto de Joyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, que es el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías la comunicó a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndoles: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, esto es, durante 23 años, se me viene dirigiendo la palabra del Señor. Les he ido hablando continuamente, pero no me han escuchado. El Señor les envió continuamente a sus siervos, los profetas, pero no escucharon, ni prestaron atención para escuchar, cuando les decían: conviértanse cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que les dio el Señor a ustedes y a sus padres por los siglos de los siglos. No anden tras otros dioses dándoles culto y postrándose ante ellos, y no me enojen con las obras de sus manos, y no les haré daño. Pero no me escucharon. Oráculo del Señor. Antes bien, me enojaron con las obras de sus manos, para desgracia suya. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: puesto que no escucharon mis palabras, yo envío a buscar a todas las gentes del norte. Oráculo del Señor. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, vasallo mío, los haré venir contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones de su alrededor. Los destinaré al exterminio, y haré de ellos un espanto, un escarnio y una ruina perpetua. Haré cesar entre ellos la voz de alegría y la voz de gozo, la voz de la novia y la voz del novio, el rumor de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Este país entero se convertirá en ruina, en espanto. Estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a esa nación. Oráculo del Señor. Por su iniquidad y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en perenne desolación. Haré recaer sobre aquella tierra todas las palabras que pronuncié contra ella y cuanto ha profetizado Jeremías contra todas las naciones y está escrito en el presente libro. A saber, que naciones numerosas y grandes reyes los sojuzgarán a su vez a ellos, y que yo los juzgaré con arreglo a sus acciones y a las obras de sus manos. La copa de la ira sobre las naciones. Así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa de vino del furor y hácela beber a todas las naciones a las que te envíe. Que beban, se tambaleen y enloquezcan ante la espada que envíe entre ellos. Yo tomé la copa de la mano del Señor y se la hice beber a todas las naciones donde me había enviado el Señor, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus nobles, para convertirlos en desolación, espanto, escarnio y maldición, tal como sucede hoy, al faraón, rey de Egipto, a sus servidores, a sus nobles y a todo su pueblo, a todas las gentes mezcladas, a todos los reyes del país de Uz, a todos los reyes del país de los filisteos, a Ascalón, Gaza, Ecrón y los restos de Asdod, a Edom y Moab y los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a todos los reyes de las islas de allende el mar, a Dedán, Tema y Bus y a todos los de sienes rapadas, a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de las gentes mezcladas que habitan el desierto, a todos los reyes de Simbí, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los próximos y los lejanos, uno tras otro, y a todos los reinos que hay sobre la faz de la tierra. Y el rey de Sesac beberá después de ellos. Les dirás: esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: beban, embriáguense y vomiten, caigan para no levantarse ya ante la espada que yo envío entre ustedes. Y si rehusaran tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: esto dice el Señor de los ejércitos: beban inexorablemente. ¿Por qué si en la ciudad que lleva mi nombre empiezo yo a hacer el mal, ustedes van a quedar impunes?
No quedarán impunes, porque yo conmino la espada contra todos los habitantes de la tierra. Oráculo del Señor de los ejércitos. Y tú les profetizarás todas estas palabras, diciéndoles: El Señor ruge desde lo alto, lanza su voz desde su morada santa, ruge fuerte contra su majada, canta a gritos, como los que pisan uva, contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llega al extremo de la tierra, porque el Señor llama a juicio a las naciones, hace justicia a toda carne, entrega a los impíos a la espada. Oráculo del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos. Miren que una desgracia salta de pueblo a pueblo, un torbellino surge de los extremos de la tierra. Aquel día habrá víctimas del Señor de un cabo al otro de la tierra. No se les hará duelo, no serán recogidas ni enterradas, servirán de estiércol sobre la superficie del campo. Giman, pastores, griten, revuélquense en el polvo, mayorales del rebaño, que se cumplieron los días de su matanza y su dispersión, caerán como carneros escogidos. Se acabó el refugio para los pastores y la escapatoria para los mayorales del rebaño. Gritos de lamento de los pastores. Ulular de los mayorales del rebaño. Porque el Señor arrasa su pastizal. Las praderas pacíficas callan ante el furor de la ira del Señor. Como león joven, abandonó su guarida, para convertir la tierra de ellos en desolación, en presencia de la espada devastadora, en presencia del furor de su ira. Segunda parte, relatos biográficos sobre Jeremías. Conflictos con el pueblo, sacerdotes y profetas. Jeremías ante el tribunal. Al principio del reinado de Joyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo del Señor y di a cuantos vengan de las ciudades de Judá a adorar en el templo del Señor todas las palabras que te he ordenado hablarles. No omitirás una sola palabra. A ver si escuchan y cada uno se convierte de su mala conducta y yo me arrepiento del mal que pienso hacerles a causa de la malicia de sus obras. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecen, andando según la ley que les he propuesto, escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado de continuo y que no han escuchado, yo trataré a esta casa como a Silo, y haré que esta ciudad sea ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron a Jeremías pronunciar todas estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías terminó de pronunciar cuanto el Señor le había ordenado decir a todo el pueblo, lo prendieron los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero, mientras gritaban: Vas a morir. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo que este templo va a ser lo mismo que Silo, y que esta ciudad quedará desolada, sin ningún habitante? Y el pueblo entero se aglomeró en torno a Jeremías en el templo del Señor. Cuando los nobles de Judá se enteraron de estas cosas, subieron desde la casa del rey al templo del Señor y tomaron asiento a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor. Entonces, los sacerdotes y los profetas se dirigieron a los nobles y a todo el pueblo diciéndoles: Sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad como han escuchado con sus oídos. Jeremías respondió a todos los nobles y al pueblo entero: El Señor me ha enviado a profetizar sobre este templo y sobre esta ciudad todas las palabras que han oído. Ahora, rectifiquen sus caminos y sus obras, y escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha dicho contra ustedes. En cuanto a mí, en sus manos me tienen, hagan de mí lo que parezca bueno y recto a sus ojos. Sin embargo, han de saber que, si ustedes me dan muerte, echarán sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque en verdad el Señor me envió a ustedes para decir en sus oídos todas estas palabras. Entonces, los nobles y el pueblo entero dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios. Se levantaron también algunos hombres, entre los ancianos del país, y se dirigieron a toda la asamblea del pueblo diciendo:
Miqueas de Moreset profetizaba en los días de Ezequías, rey de Judá, diciendo a todo el pueblo de Judá: Esto dice el Señor de los ejércitos: Sión será arada como un campo, Jerusalén será montones de ruinas, y la montaña del templo, un otero silvestre. Es que Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte. ¿Acaso no temieron al Señor y aplacaron el rostro del Señor, y se arrepintió el Señor del mal que había dicho contra ellos? Pero nosotros estamos a punto de cometer un mal enorme contra nosotros mismos. También otro hombre profetizó en nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim. Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra las mismas cosas que Jeremías. El rey Joyaquim, toda su guardia y sus nobles oyeron sus palabras, y el rey intentó darle muerte. Pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces, el rey Joyaquim envió hombres a Egipto, el Natán, hijo de Acbe, y algunos hombres con él. Y sacaron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joyaquim, que mandó matarlo a espada y arrojar su cadáver en las fosas comunes. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estuvo a favor de Jeremías, para que no fuese entregado en manos del pueblo y le dieran muerte. Eclesiastés, Coelet. El pensamiento de la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años en que digas: no me gustan, antes de que se apaguen el sol y la luz, la luna y las estrellas, y sigan las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa, se encorven los fuertes, cesen las que muelen, pues han venido a menos, y las que miran por la celosía se queden a oscuras, cuando se cierren los portones de la calle, se apague el rumor del molino, se acalle el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones, den miedo las alturas y los terrores del camino, cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y se malogre la alcaparra, porque el hombre marcha a su eterna morada y los que están de duelo rondan por las calles, antes de que se suelte el hilo de plata, se rompa el cuenco de oro, se quiebre el cántaro en la fuente, se rompa la polea del pozo, el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Dice Coelet. Todo es vanidad. Epílogo. Coelet, además de ser sabio, transmitió conocimientos al pueblo, escuchó, investigó y compuso muchos proverbios. Coelet trató de encontrar un estilo agradable y escribir la verdad con acierto. Las palabras de los sabios son como aguijones, y las colecciones de los dichos de cada autor, como estacas bien clavadas. Por lo demás, hijo mío, atiende, componer muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar mucho fatiga el cuerpo. Fin del discurso. Hemos oído todo, teme a Dios y guarda los mandamientos, que esto vale para todo hombre. Dios juzgará si es bueno o es malo todo lo que se hace, incluso lo oculto. Carta a los Efesios. Presentación. Saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Cristo, cabeza y factor de unidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Por el amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado, en quien, mediante su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que derramó sobre nosotros sobreabundantemente con toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él, y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para alabanza de su gloria. Por él,
También ustedes, una vez oída la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, para redención de los que ha hecho suyos, para alabanza de su gloria. Acción de gracias y oración. Por eso, también yo, al tener noticias de su fe en el Señor Jesús y de la caridad con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, iluminando los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la que los llama, cuáles las riquezas de gloria dejadas en su herencia a los santos, y cuál es la suprema grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Él la ha puesto por obra en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación y de todo cuanto existe, no solo en este mundo sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a él, lo constituyó cabeza de todas las cosas en favor de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien llena todo en todas las cosas.